Isdalen, en Bergen, Noruega, 29 de noviembre de 1970. El valle está en silencio, un silencio tan profundo que parece guardar memoria de todo lo que no debe ser contado. Los noruegos lo llaman el Valle de la Muerte desde hace ya siglos. Es un lugar donde la niebla se mueve como si buscase algo o a alguien. Esa tarde un hombre camina con sus 2 hijas por una zona rocosa, cerca de Ulriken. El aire es húmedo, espeso, casi metálico, y entonces lo perciben. Un olor, como a humo. Una alarma primitiva que se enciende antes que el pensamiento. Cuando la niña mayor se adelanta unos pasos, se detiene en seco. Mira hacia un claro donde las rocas están ennegrecidas y retrocede con un grito corto y seco. Su padre se acerca, temblando antes de saber por qué. Allí, entre un círculo de piedras quemadas, yace una mujer. Su cuerpo está parcialmente calcinado. La postura es imposible, rígida, tensa, con los brazos alzados como si hubiera intentado defenderse del fuego. Su ropa está quemada, pero no del todo, y su piel ennegrecida aún conserva zonas que no deberían haber ardido así. A su lado objetos dispuestos con una precisión inquietante. Y en el gorro, restos de gasolina. El padre hace lo único que puede, se lleva a las niñas lejos y corren hacia la ciudad. Cuando la policía llega, lo primero que ven no es un cadáver, sino un mensaje. No hay cenizas suficientes para justificar un fuego espontáneo. No hay hoguera. No hay indicios de un suicidio. No hay identidad. Todo lo que rodea a la mujer parece construido para borrar una vida. 3 días después, la policía encontrará lo que ella intentó ocultar, o lo que alguien intentó que no se encontrase sobre ella: 2 maletas en la estación de Bergen. En ellas pelucas, ropa cortada, gafas con cristales sin graduar, monedas de medio continente y un cuaderno lleno de códigos. El caso 134/70 acaba de nacer, y con él uno de los misterios más inquietantes de la Guerra Fría. Una mujer sin nombre, sin país, sin pasado, muerta en un valle donde nadie debería aparecer. Esta es la historia de una sombra que viajó por Europa con al menos 9 identidades. Y la historia de un silencio que más de 50 años después todavía pesa sobre Noruega como una losa. Atención, delirantes, lo que vais a escuchar no es ficción, aunque quizás desearás que lo sea. Soy Macarena Naranjo Agraz y aquí, en Crónica Delirio, exploramos los misterios reales que la historia intenta olvidar. Desapariciones sin rastro, crímenes imposibles, sectas ocultas y delirios humanos que dejaron huella. Ponte cómodo, pero no demasiado. Comenzamos. Hola, delirantes, ¿qué tal estáis? Hoy viajamos en el espacio hasta Noruega y en el tiempo retrocedemos al año 1970. A un valle que los antiguos llamaban el Valle de la Muerte, y a una época en la que Europa respiraba la tensión invisible de la Guerra Fría, donde una vida podía desaparecer entre fronteras, pasaportes falsos y silencios diplomáticos. Y allí, entre rocas ennegrecidas y un olor a humo imposible, apareció ella, una mujer sin nombre, sin país y sin historia aparente. Un enigma que desafió a la policía, a los forenses y al propio Estado noruego.
Hoy analizamos el delirio de una mujer que vivió con al menos 9 identidades y de una investigación que, medio siglo después, sigue sin todas las respuestas. Y recuerda, si te gusta mi trabajo, ya sabes, suscríbete en tu plataforma de audio favorita, dale a la campanita y acompáñame cada viernes en un nuevo misterio. Abrígate y mantén los sentidos alerta. Hoy caminamos por los senderos helados de Isdalen, un lugar donde la bruma oculta secretos que parecen escritos para una novela de espionaje. Esta es la nueva crónica de un delirio. Antes de adentrarnos en el misterio de la mujer de Isdal, necesitamos situarnos en una época donde el miedo no llevaba uniforme, sino pasaporte diplomático. Estamos en 1970, en plena Guerra Fría. Un tablero mundial en el que los países no declaraban guerras, pero las libraban entre espías, cables cifrados y silencios estratégicos. Noruega, a simple vista, parecía un lugar ajeno a este juego. Un país tranquilo, próspero, resguardado entre montañas y fiordos. Un territorio donde la neutralidad era casi un estilo de vida. Pero bajo esa apariencia pacífica, Noruega era una pieza clave para las grandes potencias, frontera geográfica y política entre la OTAN y la Unión Soviética, con bases militares, pruebas de misiles y actividad naval constante. En ese contexto, las desapariciones inexplicables no eran tan inusuales como parecían. En los años 60 y 70 se registraron casos de senderistas desaparecidos en zonas donde el ejército realizaba ejercicios secretos, turistas con pasaportes falsos que entraban y salían del país sin dejar rastro, y al menos 2 cuerpos hallados en circunstancias similares a Isdalen. Nadie lo decía en voz alta, pero muchos en Noruega sabían que la Guerra Fría tenía también su propio cementerio silencioso. El lugar concreto donde apareció el cuerpo añade una capa más inquietante. Isdalen, conocido durante siglos como el Valle de la Muerte, no era un sitio cualquiera. En la Edad Media se utilizaba para suicidios rituales. Más recientemente, varios excursionistas habían muerto allí en accidentes nunca del todo esclarecidos. Un lugar hermoso, sí, y a la vez peligrosamente aislado. Un lugar perfecto para desaparecer, o para hacer que alguien desaparezca. En otoño de 1970, Europa vivía un clima extraño. Las potencias intensificaban operaciones de espionaje. Los servicios secretos circulaban por los hoteles como turistas disfrazados. Y los aeropuertos eran puertas abiertas para cualquier identidad. Siempre que supieras construir una. En ese mundo, tener varios pasaportes no era una extravagancia, era un oficio. Es por eso que cuando aquella mujer llegó a Noruega usando identidades belgas, francesas y alemanas, nadie lo notó. En ese contraste entre la serenidad noruega y la paranoia global, su muerte, la muerte de la mujer de Isdalen, se convirtió en algo más que en una tragedia. Se convirtió en un símbolo de un mundo donde la verdad se oculta en los márgenes, donde las identidades se construyen, se usan y se queman. Así era el escenario previo al hallazgo de Isdalen, un país tranquilo donde un mapa en guerra, un valle con historias oscuras y una mujer que parecía moverse entre países como un fantasma. Cuando la mujer que hoy conocemos como la mujer de Isdal llegó a Noruega, no llegó como una turista más. No dejó rastro, pero sí dejó patrones. Y en los casos de espionaje, los patrones hablan. Lo primero que llamó la atención de los investigadores años después fue la cantidad de identidades que utilizó esta mujer.
8, quizás 9 nombres distintos, todos belgas, todos inventados. Pero con un detalle inquietante. En los formularios de hotel escribía siempre en francés o alemán, dependiendo del alias que estuviera usando. La letra cambiaba ligeramente, pero el gesto era siempre el mismo, ordenado, preciso, casi mecánico. A lo largo de sus viajes, esta mujer se movió por Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, París, cambiando de hotel, de habitación y en ocasiones de historia personal. A veces decía ser marchante de antigüedades, otras representante de moda. En algunos hoteles se mostraba amable, en otros distante, vigilante. El personal de recepción recordaba algo extraño. Hablaba varios idiomas, pero su acento no encajaba con ninguno de ellos. Era un rompecabezas lingüístico, un alemán mezclado con francés, inglés forzado, palabras sueltas en flamenco, como si su voz fuera una maleta más, algo que usaba según el destino. Y hablando de maletas, sus 2 maletas encontradas en la estación de Bergen, después de que apareciera su cuerpo, eran en sí mismas un mensaje, o mejor dicho, una advertencia. En su interior había ropa sin una sola etiqueta, objetos cotidianos sin marcas identificables, frascos de cosméticos raspados para eliminar cualquier pista de su origen. Y entre todo aquello, 3 elementos destacaban por su frialdad profesional. Pelucas cuidadosamente mantenidas, gafas sin graduación, usadas seguramente para alterar el rostro. Una cuchara de plata con el monograma borrado, esmerilado a propósito. Era como si cada objeto hubiera sido pasado por un filtro para borrar cualquier rastro humano. Nada decía quién era ella. Incluso su comportamiento seguía una pauta inquietante. Llegaba a un hotel, se registraba y a las pocas horas pedía cambiar de habitación. No quería vecinos, no quería repetir patrones, no quería dejar constancia. Los testimonios hablaban de una mujer elegante, alta, delgada, siempre impecable, pero con un gesto en el rostro que se repetía una y otra vez, la mirada de quien está de paso pero nunca por casualidad. Hay pasajeros que viajan para descubrir un lugar. Ella viajaba para no ser descubierta, y fue así como entró en Noruega, con un nombre que no existía, detrás de un pasaporte que no llevaba historia, dejando un rastro tan meticuloso que el verdadero objetivo era evidente: borrar su vida antes, incluso de perderla. El 29 de noviembre de 1970, Noruega amaneció como cualquier otro país en un domingo de invierno, fría, silenciosa y cubierta por una luz gris que se filtraba entre las montañas. Pero en Isdalen, el Valle de Hielo, aquella mañana no era simplemente fría, se sentía vigilante. Los senderistas lo sabían, los locales también, por algo desde la Edad Media lo llamaban el Valle de la Muerte. Y así a primera hora de la tarde un hombre que caminaba por un sendero con sus 2 hijas pequeñas. Mientras la nieve crujía bajo sus botas, los árboles respiraban vapor en el aire helado y el valle parecía dormido. Hasta que un olor rompió la quietud, la tranquilidad de aquellas gentes. Olía a humo, un olor extraño fuera de lugar en un paraje húmedo y casi inhóspito. Una de las niñas fue la primera en verlo. Un destello, un color que no pertenecía al paisaje. El hombre se acercó detrás de ella. Entre las rocas, sobre un terreno ennegrecido, yacía un cuerpo de mujer, boca arriba, con los brazos tensos sobre el torso, los dedos crispados en un gesto final de angustia, la piel calcinada. Pero no por una hoguera, no había restos de fuego alrededor, solo el cuerpo, ardiendo sobre sí mismo. El pelo chamuscado, la ropa casi reducida a carbón. El entorno limpio, demasiado limpio. Y ahí, junto a ella, un reguero de objetos quemados, como si alguien hubiese intentado borrar la escena. Una botella de licor,
2 botellas de agua, botas de goma, una bufanda, una cuchara de plata con el monograma borrado, un paraguas, un reloj, todo sin marcas, sin etiquetas, sin mostrar ningún tipo de identidad. Era como si aquella mujer hubiera llegado al valle con el único objetivo de desaparecer. El padre retrocedió, abrazó a sus hijas y corrió montaña abajo. Bergen recibió la llamada minutos después. La policía acudió rápido, pero cuando llegaron y observaron la escena, algo quedó claro desde el primer momento. Nada de aquello encajaba con un suicidio. La posición del cuerpo, la ausencia de un fuego real, los objetos colocados como si alguien hubiera querido que se encontrasen o que se perdieran, y el detalle más inquietante, un gorro de piel bajo el cuerpo, empapado en gasolina. Mientras los agentes delimitaban la zona, el valle parecía cerrar la boca sobre el secreto. El viento helado envolvía el silencio de los detectives, que miraban el cuerpo sin saber que estaban ante uno de los misterios más oscuros de la Guerra Fría. El cuerpo fue trasladado al Gates Institute, en el Hospital Universitario Haukeland, un lugar donde la verdad no siempre grita, pero siempre deja huellas. Los médicos comenzaron el examen como un procedimiento rutinario. Pronto comprendieron que aquel cadáver iba a romper todos los procedimientos. La mujer no había muerto por las quemaduras, ni siquiera por un trauma físico directo. Había muerto, según confirmaron los análisis, por una combinación de intoxicación por monóxido de carbono y una fuerte dosis de barbitúricos, concretamente entre 50 y 70 pastillas de fenemal, un somnífero muy potente. Pero había algo aún más inquietante. En sus pulmones había hollín, lo cual solo significaba una cosa, que la mujer estaba respirando mientras ardía. No se había suicidado de forma pasiva, no se había desvanecido antes del fuego, había inhalado su propia muerte. Y sin embargo, algo no encajaba. En su estómago había restos de las pastillas, sí, pero su cuello mostraba lesiones compatibles con un golpe o una caída violenta, como si alguien la hubiera inmovilizado o como si hubiera intentado escapar en los últimos segundos. El cuerpo no hablaba, pero las contradicciones sí. Y los investigadores continuaron. Los dientes fueron retirados íntegros, y allí surgió el segundo gran misterio. La mujer tenía un trabajo dental carísimo, de una técnica muy poco común en Noruega. Fundas de oro, restauraciones complejas, tratamientos típicos de Europa Central, Europa del Sur o incluso de Asia Oriental o Sudamérica. Es decir, no era el perfil de una turista cualquiera, ni tampoco de una mujer sin recursos. Alguien había invertido mucho en reconstruir esa boca, y ella había hecho todo lo posible para borrar quién era anteriormente. Y entre los órganos preservados encontraron además trazas de sustancias químicas que sugerían una larga exposición a ciertos medicamentos, quizá para manejar la ansiedad, el insomnio o simplemente para controlar un estilo de vida irregular y clandestino. Y fuera del cuerpo había otro detalle siniestro, los 12 somníferos encontrados junto a ella. Eran exactamente el mismo fármaco que había en su sangre. ¿Lo tomó voluntariamente o se lo administraron? ¿Lo usaron para incapacitarla antes de quemarla? No había marcas de lucha en sus manos, no había señales de sujeción, pero todo lo que la rodeaba, gritaba que no se trataba de un suicidio. Incluso el fuego hablaba. El hollín en los pulmones decía que estaba consciente. El gorro empapado en gasolina decía que alguien preparó la escena. Las etiquetas arrancadas de la ropa decían: no debes saber quién soy.
El monograma borrado de la cuchara de plata decía: ni siquiera mis objetos pueden contar mi historia. La autopsia no resolvió el caso. ¿Lo abrió? Lo empujó de lleno hacia el terreno del espionaje, la huida, la vigilancia y la desaparición forzada. Porque si aquella mujer quería morir, eligió el método más inexplicable. Y si alguien quería matarla, eligió el método más simbólico: borrarla, literal y metafóricamente. Cuando la policía de Bergen recibió el aviso del cuerpo calcinado, el caso pasó a denominarse 134/70. Un número frío para un misterio que pronto desbordaría a todas las instituciones del país. Desde el primer momento algo resultaba desconcertante. La escena del crimen estaba lejos de ser clara. No hay una hoguera, no hay un punto de inicio del fuego, no hay gasolina visible, excepto aquella que luego encontrarían incrustada en el gorro. Sin embargo, la teoría oficial inicial es rápida, demasiado rápida. Probable suicidio. Esto era más sencillo, más cómodo, menos perturbador, pero el caso, desde el primer día, gritaba otras cosas. Los primeros fallos de la policía. Mientras los agentes documentan el lugar, varios objetos clave se manipulan sin protocolos estrictos. Botellas, prendas, restos calcinados, papeles casi reducidos a cenizas. Muchos de ellos acaban contaminados o deteriorados antes de que los especialistas forenses llegaran. El cuerpo, además, se trasladó con rapidez. Y cuando la autopsia reveló hallazgos incompatibles con el suicidio, como el hollín en los pulmones, las lesiones en el cuello y la mezcla letal de barbitúricos, ya era demasiado tarde para reconstruir la escena con precisión absoluta. Los silencios comienzan a apilarse como nieve reciente sobre un terreno que ya no recuerda su forma original. El descubrimiento de las maletas fue 3 días más tarde. Aparecieron 2 maletas en la consigna de la estación de tren de Bergen. Dentro, una vida entera desmontada en piezas sueltas. Ropa sin una sola etiqueta, habían sido todas eliminadas. Pelucas de distintos estilos y colores. Crema, maquillaje, herramientas de viaje. Divisas de varias partes de Europa. Billetes de tren. Gafas sin graduación. Una postal religiosa. Y un bloc de notas con códigos que más tarde revelarían rutas, fechas, hoteles. Cada objeto parecía hablar, pero todos habían sido mutilados para que no dijesen nada en concreto. No había nombre, no había origen, no había un pasado claro, solo pistas sembradas con una precisión quirúrgica. Testigos contradictorios. La policía comienza a reconstruir sus movimientos por Noruega. La mujer se había hospedado en varios hoteles, siempre con identidades distintas, siempre en habitaciones cambiadas a última hora, siempre pagando en efectivo. Los testigos describen algo todavía más inquietante. Hablaba alemán, entendía francés, chapurreaba inglés y en ocasiones su acento parecía de ninguna parte. Un acento ensamblado, aprendido, pulido para no traicionar ningún origen. Algunos empleados del hotel afirman que parecía nerviosa. Otros dijeron que estaba como alerta, como quien espera un mensaje o teme una visita. La última vez que la vieron, salió con un comportamiento extraño del hotel, pagó en efectivo, pidió un taxi y desapareció. Con las maletas en la mano y los retratos robot distribuidos por la Interpol, se abrió un despliegue internacional. Y entonces comienza el desfile de incoherencias. Nadie conocía su nombre, nadie había reclamado el cuerpo, nadie había denunciado su desaparición. Nadie reconocía su dentadura, pese a que el trabajo fue muy costoso y distintivo. Y ningún país identifica sus pasaportes, porque todos eran falsos.
Lo único indiscutible es que aquella mujer tenía entrenamiento. Sabía cómo moverse, cómo borrar huellas, cómo ocultar su identidad en países distintos y cómo utilizar códigos en un bloc de notas. Y sobre todo sabía cómo desaparecer. Pero el misterio mayor no es quién era, sino quién sabía que ella estaba allí y la asesinó. A pesar de todos los indicios de que la mujer no estaba sola en sus últimos días, y a pesar de las posibles conexiones con bases militares, de los movimientos coincidentes con pruebas de misiles, y de los testigos que la vieron acompañada por hombres con aspecto de ejecutivos, el caso se archivó demasiado pronto. Primero como aquella sospecha del suicidio, luego como un misterio incómodo que convino dejar reposar. Oficialmente, no se encuentran culpables, ni asesinos, ni cómplices. Nadie la conoce, nadie la reclama. La mujer de Isdal se convierte así en un expediente de silencio. Un caso donde cada pista abre una puerta que la policía decide no cruzar. Porque a veces, en plena Guerra Fría, investigar demasiado significaba ver cosas que nadie quería confirmar. Cuando la policía archivó el caso como un probable suicidio, la evidencia ya gritaba otra cosa. Desde entonces, medio siglo después, 6 teorías siguen compitiendo por explicar quién era la mujer de Isdal y por qué murió como murió. Veámoslas una por una. La primera de ellas es la hipótesis del espionaje soviético. Durante la Guerra Fría, Noruega era mucho más que un país nórdico tranquilo. Era un punto estratégico de la OTAN, un patio trasero desde el cual se vigilaban movimientos soviéticos en el Ártico y pruebas navales en el Mar del Norte. La mujer viajaba sola, con múltiples identidades, usaba pelucas, hablaba varios idiomas, llevaba dinero en distintas divisas y quemó cualquier etiqueta que pudiera revelar su origen. Todo suena a manual operativo. Además, sus movimientos coincidieron con ensayos del misil Penguin, un proyecto militar clasificado. Testigos dijeron que la seguían hombres de aspecto extranjero. Practicaba un tipo de compartimentación de identidad típica del espionaje encubierto. Si era espía, alguien decidió que ya no debía seguir viva. La segunda hipótesis es una agencia europea clandestina. Otros investigadores señalan que si hubiese sido soviética, su perfil técnico habría sido más consistente, pero lo suyo parecía menos rígido, más improvisado. Aquí aparece la hipótesis de un organismo europeo secreto de contrainteligencia, quizá vinculado a operaciones de vigilancia dentro de Noruega. La existencia de agentes con identidades rotatorias era habitual durante los años 70. Varios expertos creen que la mujer podría haber sido un enlace, una mensajera, una agente de seguimiento no oficial. Este tipo de agentes no dejaban rastro porque su misión tampoco debía existir en papel. La tercera hipótesis es el contrabando de arte. Una teoría minoritaria pero extrañamente persistente. La mujer decía ser marchante de antigüedades. Llevaba mapas, catálogos y objetos que cuadraban con esta profesión. Viajaba entre ciudades europeas con un patrón similar al del contrabandista que movía piezas robadas desde Italia y Francia hacia el norte. Esta hipótesis explicaría los múltiples pasaportes, el dinero en distintas monedas, la discreción extrema, la obsesión por no ser fotografiada ni identificada. Si su red cayó o si intentó abandonar el negocio, pudo haber pagado el precio muy caro. La cuarta hipótesis es la de relaciones sentimentales peligrosas. Es la hipótesis más humana y también la más triste. Pelucas, alias, escapadas repentinas, hombres desconocidos siguiéndola. Algunos testigos describieron escenas que parecían más un conflicto íntimo que una operación de espionaje.
¿Huyó de alguien? ¿La encontró? ¿Intentó proteger a alguien más? Esta teoría se apoya en detalles emocionales del caso, su mirada entre asustada y rendida según excursionistas, su tendencia a cancelar habitaciones repentinamente en los hoteles donde se hospedaba, su forma de mantenerse siempre alerta. Quizás no era un agente, quizás era una víctima. La quinta hipótesis es la del suicidio inducido. La ingesta masiva de barbitúricos sugiere intención, pero la posición del cuerpo, las quemaduras, la gasolina y las lesiones en el cuello no encajan con un suicidio tradicional. Por eso algunos criminólogos proponen una variante. No se suicidó, pero sí fue llevada al suicidio, manipulada, aislada, acosada emocionalmente hasta la rendición. La mezcla de intoxicación y fuego pudo ser un intento desesperado de desaparecer por completo, de borrar cualquier acceso a su vida real. Y la sexta y última hipótesis habla del encubrimiento institucional noruego. Es la hipótesis más polémica, pero también la más discutida en investigaciones independientes. Las razones: Noruega archivó el caso muy rápido. Nunca se explicó por qué desaparecieron documentos clave. Los vínculos con pruebas militares estuvieron años ocultos. Existen testimonios de policías retirados diciendo que recibieron órdenes de dejarlo estar. ¿Protegía a Noruega a un servicio aliado? ¿O evitó un incidente diplomático en plena Guerra Fría? Cuando un Estado calla demasiado es porque algo importante hay detrás. En conclusión, la mujer de Isdal no murió sola, murió rodeada de sombras, algunas humanas, otras políticas, otras aún sin nombre. Ninguna teoría explica todo, pero todas explican algo. Y lo más inquietante es esto: todas podrían ser ciertas a la vez. Cuando pensamos en la mujer de Isdal, nos obsesiona su identidad, su nombre, su origen, sus movimientos. Pero tal vez la pregunta más inquietante no sea quién era ella, sino cómo una sociedad entera puede producir personas que viven completamente fuera del radar. Porque este caso no nace solo del espionaje o de un crimen perfecto, nace del clima de la Guerra Fría, un tiempo en el que Europa vivía atrapada entre fronteras visibles y fronteras invisibles. Un mundo donde la desconfianza era política de Estado, la información valía más que las personas y la identidad, esa que debería anclarnos al mundo, podía convertirse en mercancía desechable. Hay tres ideas clave. La primera, la identidad como una máscara. La mujer de Isdal no tenía una vida, tenía versiones de sí misma, alias, acentos, profesiones inventadas. Hoy llamaríamos a eso identidades líquidas. Personas obligadas a moverse entre capas sin dejar raíces en ningún lugar. Y no es una anomalía, sino un síntoma de una época donde la vigilancia era total y la confianza era mínima. El espionaje como espejo social. Es la segunda de ellas. Durante la Guerra Fría, miles de personas vivían simultáneamente dos vidas, una pública y la otra operativa. Pero ese doble fondo también refleja algo profundo, una Europa que educó a una generación entera para desconfiar del otro, del Estado y de sí misma. El secreto dejó de ser excepción y pasó a ser estructura. Y la tercera, las mujeres invisibles. En el ámbito de la inteligencia, muchas agentes operaban bajo una regla cruel. Cuanta menos información oficial hubiera sobre ellas, más efectivas eran. La invisibilidad se convirtió en un mandato. Y muchas desaparecieron sin dejar ni una nota, ni una foto, ni un nombre real. La mujer de Isdal puede ser una de ellas, pero probablemente no la única. En definitiva, el misterio de Isdal no es solo un crimen sin resolver. Es una ventana a una Europa donde el secreto era un idioma, la identidad era una herramienta y las personas eran piezas
reemplazables en un tablero que nunca eligieron jugar. ¿Cuántas historias como la suya jamás fueron encontradas en un valle remoto, ni registradas, ni son hoy recordadas? El caso de la mujer de Isdal nos obliga a mirar a un punto ciego de la historia. Ese lugar donde las vidas reales se mezclan con las operaciones encubiertas, donde la verdad se fragmenta y cada pieza parece encajar hasta que deja de hacerlo. ¿Y si no trabajaba para una sola potencia, sino para varias? Una doble agente, triple agente, una pieza útil hasta que dejó de serlo. En la Guerra Fría, cuando una operativa se convertía en un riesgo, se la borraba, sin ruido, sin nombre y sin memoria. Al final, el Valle de Hielo guardó un secreto que la historia no ha podido romper. Ni la ciencia, ni la inteligencia internacional, ni los avances forenses han podido descifrar quién era ella. Y quizá ese es el último mensaje que nos deja este caso. Algunas vidas están hechas para operar en las sombras. Y algunas sombras están hechas para nunca revelar la vida que ocultaron. Y ahora, delirantes, pregunta que aún resuena en aquel valle helado. ¿Quién quería que la mujer de Isdal dejara de existir? ¿Y por qué hubo tanto esfuerzo en borrar hasta su nombre? Si conoces a alguien fascinado por los misterios que se esconden entre fronteras invisibles, comparte este episodio. Porque hay historias que, si no las contamos, desaparecen para siempre. Y si esta crónica te ha atrapado, recuerda seguirme en Instagram, @crónicadelirio_podcast y en TikTok, crónica.delirio.po. Nos escuchamos en la próxima Crónica del Delirio, donde la realidad vuelve a cruzarse con lo inexplicable. Adiós.